¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos otro domingo más recibiendo la palabra del Señor. Que el Señor te siga guardando y bendiciendo en toda circunstancia. Estoy contento porque cada vez falta menos para que nos volvamos a encontrar y podamos juntos alabar y bendecir al Señor, recibir la palabra en nuestro salón ahí en Aedo, para que podamos juntos tener comunión también, almorzar y podernos ver y podernos abrazar. Todo este tiempo va a pasar también. Todos nosotros tenemos, gracias a Dios, por lo menos acá en Argentina, la facilidad de tener un libro que ha traspasado todos los tiempos, por siglos. Es un libro que ha inspirado a miles, es un libro que así como ha inspirado y ha cambiado vidas y ha renovado vidas y ha formado familias preciosas a través de su escritura, también ha sido el libro más odiado, más ridiculizado, el libro que ha sido debatido en la historia. Y este libro es la Biblia, que contiene la palabra de Dios, la palabra del hombre, y también contiene la palabra del diablo y los demonios hablando. Y el título del mensaje de hoy tiene que ver con la palabra. Rescaté este versículo, está en Mateo 24:35, como dice el título del mensaje de hoy, que dice así: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto lo dijo Jesús después de haber estado en el templo, hablándole a los fariseos, a los escribas, destruyendo esa religión que habían armado con respecto a Dios, y saliendo él de ese lugar y yendo al monte de los olivos, estaba con sus discípulos, y se acercaron a él para decirle: maestro, todos quieren saber cuándo va a ser su segunda venida, todos queremos saber cuándo va a venir, qué va a pasar, cómo será el futuro, en qué momento. Pero Jesús les estaba hablando, y como siempre Él le habla a través de parábolas, a través de hechos, a través de la naturaleza, y ahí le estaba hablando Jesús a ellos. Y yo rescato esta palabra de Él, donde Él dice que todo va a pasar, menos su palabra. Y pensando en este versículo, me acordé de un mensaje que había dado hace mucho tiempo también, que cuando dije que ese sol que nos alumbra está desde el inicio de la creación, es el sol que ha alumbrado a Abraham, a los grandes profetas, a Moisés. Es el sol que la vio a María, a José, que lo vio nacer, por así decirlo, lo alumbró a Jesús. Es el sol que vio nacer a mis padres, que me ha visto nacer a mí y a mis hijos. Ese mismo sol, esa misma luna, esas mismas estrellas son las que han estado siempre alumbrándonos y, por así decirlo filosóficamente, mirándonos de alguna manera por años y miles de años, por los siglos. Pero dice el Señor que el cielo y la tierra van a pasar, pero sus palabras no van a pasar. Y uno mira esto y dice: esto es eterno, esto es tremendo. Una vez tuve la oportunidad de ir a Bariloche con mi señora, y claro, uno parece que se introduce dentro de un paisaje que ha visto por fotos, algo precioso, y uno queda admirado de lo que uno puede ver, maravillado, por así decirlo, y dice: qué grande que es Dios. Pero Dios es más grande que toda su obra. La obra de Dios no es más grande que Dios. Y Jesús dijo que todo esto iba a pasar, pero sus palabras no iban a pasar. La palabra que todo va a pasar viene del griego y significa desaparecer, no estar, ya no poder verse. Pero las palabras de Dios va a estar siempre presente. Y esto es algo de lo cual, como todo cristiano, tenemos que aprender a leer, a discernir la palabra del Señor a través del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios, es la mayor fuente
para todo el ser humano y para todos los tiempos. En la palabra de Dios, en la Biblia, encontramos la música, el arte, el fundamento para poder vivir, formar familia, para poder vivir sobriamente y sobreabundantemente una vida de la cual nosotros somos un poquito de tiempo en la trayectoria del tiempo. La palabra de Dios es eterna. En el siglo pasado, un filósofo francés, Voltaire, hablando acerca de la Biblia, contrario a la palabra de Dios, dijo: dentro de 100 años la gente se habrá olvidado de este libro. Él murió y paradójicamente en su granja lo usaron de depósito para vender Biblias después, y hoy funciona como un museo ahí en Francia. Nadie se acuerda de Voltaire, pero la Biblia se sigue vendiendo, se sigue hablando, es el bestseller de todos los siglos. Es la palabra que hoy sigue inspirando a miles y a millones de personas, transformando vida. La palabra de Jesús es la que hace que nosotros tengamos vida eterna, porque Él es la palabra, Él es el verbo. Es la palabra viva en un libro que cuando uno comienza a leerlo nos transforma, cambia nuestro estado interior, nos da esperanza. La palabra de Dios sobrevive. Y digo yo, ¿por qué sobrevive la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios va a sobrevivir por los siglos hasta que Cristo venga, porque la palabra de Dios es divina y todo lo que es divino permanece para siempre. No se arruga, no se rompe, no envejece, no se desgasta. La palabra de Dios permanece siempre, es estable. Todo puede pasar, pero la palabra de Dios va a permanecer. La palabra de Dios es una palabra poderosa y transformadora. No hay libro comparable a la palabra de Dios que pueda inspirar y cambiar vida y transformar una persona de su estado pecaminoso, de su estado del pozo cenagoso, donde la palabra misma lo rescata y pone su pie sobre peña y le da una palabra viva para su vida en su corazón. La palabra de Dios es el evangelio de todos los tiempos y para todos los hombres y mujeres y aún niños. Es el mayor libro de todos los siglos y es la obra que durará para siempre y eternamente. Lo otro que puedo decir de la palabra de Dios, que es perfecta, que su palabra no se equivoca. Uno puede comprar un libro y encuentra en la primera hoja o en las últimas donde dice fe de rata, y ahí hay correcciones acerca del libro, equivocaciones de la imprenta o del autor del libro, pero la Biblia no tiene eso. La Biblia es perfecta, no se contradice. Dios no dice, bueno, perdón, me equivoqué, bueno, dije una palabra que no era adecuada, la palabra perdón, me equivoqué, quizás no me entendieron bien. La palabra de Dios es clara, es precisa, es profunda. En ningún momento Dios a través de la palabra se disculpa con el hombre o con su creación. Su palabra involucra lo eterno. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Alguien se puede recibir de arquitecto, ingeniero, estar en la NASA, de abogado, de lo que sea. Pero si no tiene conocimiento de la palabra de Dios, es solamente ha aprendido algo intelectualmente, pero no hay una revelación espiritual. No hay una sabiduría espiritual en su interior. Hay inteligencia, muy inteligente esta persona, pero no conoce la palabra de Dios, no adquirió sabiduría.
carreras que uno pueda terminar y estudiar y terminar para poder vivir y mantener una familia, que es perfecto, está claro, y hay que hacerlo y hay que estudiar, pero es para la tierra, es por un tiempo. Pero la palabra de Dios es eterna. Es eterna la palabra de Dios, es la que nos va a llevar y nos va transformando y nos va proyectando hacia nuestro futuro eterno. La palabra de Dios es eterna porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dicen Números. La palabra de Dios es eterna porque no puede ser destruida. El diablo y sus demonios no quieren que la gente que no conoce a Dios conozca la palabra de Dios, que no le dedique tiempo a la palabra de Dios, que no quiera aprender de Dios, acercarse a Dios leyendo la palabra, donde hay una transformación interior. El diablo y sus demonios no pueden parar de que la palabra de Dios vaya en prosperidad, en progreso, por los siglos de los siglos, y no lo puede retener. El diablo es poderoso, pero la palabra de Dios es toda poderosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que aferrarnos a algo que no cambia, que no se desvanece, que es una palabra clara, que es la verdad y que es la que nos va a guiar en todo momento. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios pasará. Dice en Mateo 5:18, dice así: porque de cierto os digo, dijo Jesús, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pobre de aquellos que quieran cambiar o distorsionar o adulterar la palabra de Dios. Ya hay una condena, una maldición de aquellos que quieren cambiar o distorsionar la palabra de Dios. Hoy encontramos muchos evangelios donde han corrido el límite de la doctrina. Han querido hacer dócil, dar una liviandad a la palabra de Dios, ser caritativos con la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es estable, no cambia jamás. Por eso es que nosotros tenemos que aferrarnos y no la palabra se amolda a la situación de cada uno, sino que la palabra es la que nos va a incorporar a ellos. La palabra no viene a nosotros a conformarnos, sino a transformarnos. La palabra de Dios es tan clara y es tan profunda que penetra hasta los tuétanos, los pliegues del alma y aún las intenciones del corazón, dice la palabra. La palabra de Dios no está en oferta, no está de liquidación en ningún momento, en ningún tiempo. La palabra de Dios es rica, es poderosa y es vigente siempre. ¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? O aquel que me está mirando que nunca o se acercó a una iglesia. Ver la palabra de Dios, escudriñar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios, pidiéndole al Espíritu Santo la revelación de la palabra de Dios. Todo está escrito, pero necesitamos que la palabra se nos revele a cada uno de nosotros en forma personal. Es tremendo que la palabra de Dios, cuando yo la leo, me habla a mí personalmente, y esa misma palabra lo lee otra persona y le habla a él personalmente. Es una palabra de renovación, de transformación, que llega aún hasta lo profundo de nuestro ser. El otro día leí que una mujer se estaba por suicidar en un puente en Paraguay, y un policía se acercó a ella y pidiéndole que no se suicide y que lo escuchara, abrió su Biblia chiquita y comenzó a leer la palabra de Dios, y esta mujer comenzó a llorar y se arrepintió y no se suicidó. Una palabra leída por un policía y esta mujer no se suicidó. Qué importante es la palabra de Dios. Es tan importante que hay que dedicarle tiempo.
Porque si vos me escuchás y decís amén, que la palabra de Dios es importante, yo te pregunto, ¿cuánto tiempo le dedicás a leer la palabra de Dios? Quizás es bueno jugar, ver películas, descansar, ir al parque o a la plaza, ahora mucho no se puede, pero todo es válido, todo es lícito, más todo no me conviene. Vos necesitas tiempo para leer la palabra de Dios y ser incorporada a tu vida. Es que pues sí, una vez me dijo una persona, ya conozco toda la palabra de Dios, ya la leí toda. Ya no necesito aprender más nada. Y se equivocó porque la palabra de Dios se va renovando cada vez que la leemos. Aún el mismo versículo que yo leí hace mucho tiempo, hoy lo vuelvo a leer y se renueva, se me revela a través del Espíritu Santo. Debemos leer la palabra de Dios. Te aconsejo a leer, a agarrar un versículo y decir, este es mi versículo favorito. Ese es el que necesito, es el que siempre me acompaña en todo momento y en cada lugar. La palabra de Dios es divina y es viva, pero hay que leerla. Un día fui a una casa y que querían conocer al Señor, me invitaron, fui a orar por esta familia, tenían muchos inconvenientes. Oramos en su casa y entonces me mostró esta persona que en su dormitorio, este matrimonio mayor ya, tenía la Biblia en su mesa de luz abierta en un salmo. Le digo, pero usted tiene Biblia. La tengo abierta, me dice ahí. Es la palabra de Dios y es la palabra que siempre está puesta en el mismo lugar y en la misma hoja. Yo la limpio y la dejo ahí, pero usted la lee. No la leo, pero es la palabra de Dios. La palabra de Dios, si uno no la lee, no se convierte en divina, no se convierte en revelación. La palabra de Dios no es un amuleto. No importa si yo tengo una Biblia de 1 por 80 o tengo una Biblia así, la Biblia, la palabra, hay que incorporarla a nuestra vida. Hermanos, la gente que no conoce al Señor lee la Biblia a través de nuestras acciones, a través de nuestra conducta, a través de nuestra familia, a través de nuestros hijos, a través de nuestra esposa. Si tu esposo no se convirtió, él va a leer la palabra a través de tus acciones. Si tu esposa no se convirtió, ella la palabra a través de tus movimientos, tus acciones, de lo que pensás. Si tus hijos no se convierten, todavía ellos necesitan leer la palabra en vida, en tu vida, incorporada y vivida. Esa es la palabra cuando se hace divina y se hace viva en cada uno de nosotros. La palabra de Dios hay que vivirla y actuar en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es un SOS. Debemos nosotros conocer para no ser engañados por el mundo, por los demonios, por las sectas, por las religiones, no ser engañados, sino conocer nosotros, cada uno de nosotros, la palabra de Dios. No es una palabra de emergencia, me va mal, no la leo nunca, me va mal, me dejó mi novio, o me peleé con mi novio, o con mi esposa, o con alguien, voy a leer la palabra y hago bibliomancia. Hablo la Biblia, cierro los ojos y pongo el dedo a ver qué me dice Dios. Hay personas que quieren leer la Biblia o tomarla como si fuera un horóscopo. La palabra de Dios hay que leerla en todo tiempo. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos va a recordar todas las cosas que hemos leído, que nos han enseñado, que Él mismo nos ha enseñado. Él nos las va a recordar a cada uno de nosotros. Es importante conocer la palabra de Dios. Dice el Salmo 121, del 1 al 8, un salmo precioso que seguramente te va a hacer bien a tu corazón y a tu alma. Dice el salmista, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. La iglesia,
La iglesia representa a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Porque la palabra de Dios es Dios mismo en nosotros. Cuando estamos deprimidos o angustiados o frustrados, necesitamos que Dios nos hable con palabra escrita, que el Espíritu Santo nos hable y nos haga recordar esas palabras preciosas. Si estás en dificultades, hay problemas, ¿de dónde va a venir tu socorro? Y va a venir del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¡Wow! De ese Señor, de ese Dios es el que hablamos. El Evangelio jamás cambiará. No irá detrás de modas o va a ir cambiando de acuerdo a la circunstancia que vivimos. Siempre va a ser la misma palabra. No hay otro Evangelio. No hay otro fundamento. Ya está establecido. La palabra de Dios, que es viva y Dios nos habla a través de su palabra. En otro tiempo nos habló por los profetas, a los padres por los profetas, y en este tiempo, a partir del Nuevo Testamento, nos ha hablado por el Hijo, que es la palabra, el verbo entre nosotros. ¿Y qué puedo decir de la palabra para ir concluyendo esto? La palabra es una espada que discierne lo que hay en ti. La palabra de Dios, cuando viene a tu corazón, penetra como una espada de dos filos y va a conocer y va a sacar a luz aún cosas que vos tenés guardadas. Por eso es tan importante la palabra del Señor, leerla. La palabra de Dios, te puedo decir también que es una lumbrera, que es luz en tu camino, en el camino del Señor. Es la luz, es la palabra la que te va a llevar por sendas de justicia, por amor a su nombre. Es la palabra de Dios la que te va a guiar para que puedas tomar decisiones importantes. Cuando más palabras tenés incorporadas en tu vida, más certeras van a ser tus decisiones acerca de los estudios, del noviazgo, del matrimonio, del trabajo. Es tan importante que tiene que llenar tu vida. Tu vida tiene que estar llena de la palabra de Dios. Y es dedicarle un tiempo cada día, cada 2 días. No esperes el domingo a recibir la palabra de Dios. Recíbela directamente de Dios revelándose a tu vida. La palabra de Dios, como dice en Isaías 48, dice así: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios, nuestro Dios, permanece para siempre. Aquí estaba hablando Isaías y ya estaba hablando acerca de la palabra de Dios, que todo puede pasar, mas la palabra de Dios permanecerá para siempre. La palabra de Dios en Proverbios 35 dice así: toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Aquellos que esperan en Dios, que conocen la palabra de Dios, es un escudo protector de Dios. La palabra de Dios, aunque yo la tenga escrita como hacían en aquel tiempo, que se ponían las correas donde estaban los mandamientos escritos, pero hay que incorporarlo y hay que vivirlo, porque yo puedo tener una Biblia en el bolsillo, pero eso a mí no me va a librar si yo no la tengo incorporada. Hay personas que quizás pueden pensar que la palabra de tengo una Biblia y estoy protegido, y estoy usando la Biblia como un fetiche. No hay hechicero, no hay brujo, no hay demonio que pueda contra la palabra de Dios, y cuando está incorporada en nosotros produce ese escudo que dice aquí en Proverbios.
La palabra de Dios nos ayuda a vivir y a ser prudente. En Mateo capítulo 7, 24 dice así: Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que oye estas palabras, hay que oír las palabras, no solamente escucharlas, sino oírla en el corazón, en nuestro interior, para que nos lleve a ser hombres y mujeres prudentes, saber cómo edificar nuestra vida que es sobre la roca. La palabra de Dios, que es eterna, es por siempre, es la que debemos incorporar cada uno de nosotros. Debemos tener la palabra a flor de labios, para que cuando tengamos que decirla podamos ser de bendición, que podamos decirle a alguien la palabra correcta en el momento que lo necesita, ese momento preciso que el Espíritu Santo nos va a recordar. No nos puede recordar algo que no leímos, algo que no hemos incorporado. ¿Cómo nos va a incorporar algo? ¿Cómo nos va a recordar el Espíritu Santo algo que no hemos leído, que no hemos aprendido? La palabra de Dios es tan importante como nuestra vida. Hoy abrí los ojos, o abriste los ojos, viviste un día más, una oportunidad más para leer un versículo, para leer una palabra, para incorporarla, para cantarla. Yo aprendí en los principios, hoy hay mucha música poética, pero me gusta mucho la palabra cantada. Y aprendí muchos versículos en mis principios cuando me acerqué al Señor con mi esposa, que cantábamos la palabra de Dios. Y eso ha sido para mí algo precioso, porque en determinado momento uno canta la palabra de Dios y se convierte en algo divino, en vida para cada uno de nosotros, un bálsamo en momentos difíciles, en momentos alegres, en momentos que estamos contentos, en comunión, de conocer la palabra de Dios. Cuando nos acercamos en un principio al Señor en la casa de mis padres y nos juntamos en el comedor grande y cantábamos las canciones para el Señor y cantamos alabanza y cantamos la palabra de Dios. Es importante tener la palabra de Dios en nuestra mente espiritual para que sea de provecho para todos aquellos que se acercan al Señor. Hermanos, que la palabra de Dios no sea solamente un mensaje para que alguien diga, bueno, qué buena, me recordó la palabra, qué lindo, o no sé si te va a gustar el mensaje. El tema es que a través de esto te voy a alentar a que leas la palabra de Dios. Que te tomes 5 minutos, 10 minutos. Si tenés y no tenés tiempo, y pones una Biblia en el baño. Y entonces tenés 5 minutos para incorporar la palabra de Dios a tu vida, que es lo más importante. Que el Señor te siga guardando y bendiciendo, y que la palabra de Dios se te siga revelando en forma personal, más allá del mensaje que pueda dar o que puedas escuchar de otros pastores también a través de la televisión o el internet. Hermanos, que el Señor te siga bendiciendo, te guarde hasta que nos volvamos a encontrar. En las semanas nos vemos a través de Como en Casa, las charlas de crecimiento como discípulos de Cristo, como hijos de Dios. Que el Señor te guarde. Hasta la próxima.